Efesios 3, del 1 al 6. En la pantalla vamos a tener, pero si usted tiene su Biblia, le animo a que lo busque y lo separe ahí, porque vamos a tener una meditación en esta porción que es tan importante. Amén. Efesios 3, del 1 al 6, dice así la santa palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a repetir el versículo número 6, hermanos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a orar, mis amados hermanos, por Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu cuidado y tu amor para con nosotros. En este momento, Señor, tiempo de predicación, nos ponemos delante de ti y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, abriendo, dándonos entendimiento para recibir siempre, Señor, con agrado lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa y divina palabra. Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad y que tu Espíritu Santo sea guiando todo, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el título de la predicación hoy es: somos coherederos y copartícipes en Cristo, en nadie más. ¿Qué hemos visto en esta porción de Efesios que hemos visto hasta el momento? Porque los capítulos 1, 2 y 3 son capítulos con un alto contenido doctrinal. Y los capítulos 4, 5 y 6, Hernán, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Y los capítulos 4, 5 y 6 son capítulos de contenido práctico. Hermanos, práctico. Entonces, los capítulos 1, 2 y 3 nos hablan a nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles. Y el apóstol Pablo envía una carta, guiado por el Espíritu Santo, a una iglesia llamada Éfeso, que es nuestra iglesia hoy. Somos nosotros, gentiles, que no teníamos parte, no éramos juez ni parte, no teníamos nada. Pero el Señor, en su inmenso amor, Dios Padre nos hizo hijos. Y ya lo vimos en las primeras predicaciones, es que somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, un creyente no puede caminar la vida como cualquier cosa, ¿no? Usted ya es parte del pueblo de Dios. Lo vimos en el capítulo 1. ¿Y por qué? Pues por la voluntad de Dios Padre. Porque Él nos llamó, nos escogió, nos eligió por su entera voluntad. Pero somos parte del pueblo de Dios también por el sacrificio, por la obra redentora hecha por Cristo. Y somos parte del pueblo de Dios por la obra constante que hace el Espíritu Santo de Dios. En esa porción, el apóstol muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y alguien dirá: es que son trinitarios. Si es que la palabra de Dios lo dice, somos trinitarios. ¿Vamos a desconocer al Padre? Nunca. ¿Cómo? ¿Vamos a desconocer al Hijo, la deidad de Cristo? Nunca. ¿Y vamos a dar por menos la obra santificadora del Espíritu? Nunca. Eso es parte integral de su fe. Amén. Es parte integral de su fe. Tiene que mirar hacia dónde va. Pero asimismo ya vimos
que ya somos salvados y que somos salvados solo por su gracia. Así como ya somos parte del pueblo, también sabemos que somos salvados y que había un antes sin Cristo, que hay una hora con Cristo y que va a haber un después en su vida con Cristo. En este momento hay personas que muy posiblemente no tienen a Cristo en su corazón y sus vidas son vacías y están en incertidumbre, pero usted como creyente tiene que tener claro que usted ya es salvado y que esa salvación viene como parte de la gracia, que es un don no merecido, pero esa gracia es a través de Cristo. Amén. Y vimos la semana pasada que no solamente somos parte del pueblo de Dios, que somos salvados, sino que ya hemos sido reconciliados. Ya hay una reconciliación, y esa reconciliación con Dios Padre es única y exclusivamente a través de Cristo. Hermanos, por eso somos cristianos. Nuestra fe es cristiana, ¿sí? El modelo a seguir es Cristo, no hay otro. Y somos reconciliados a través de Cristo. Y vimos cómo hay dos posiciones. La persona puede estar lejano. Y el apóstol dice, antes estabas alejado, lejano, pero ahora estás cerca. Has sido hecho cercano solo por Cristo. Y hay vidas que siguen siendo alejadas. Hay personas que siguen en la oscuridad. ¿Cómo están? Lejanos, alejados. Pero cuando Cristo llega a su vida, usted ya está cerca, está cercano, ¿sí? Esas son bases fundamentales de nuestra fe, hermanos. Verdades absolutas. Y las verdades absolutas tienen que hacer dos cosas: creer en ellas y obedecerlas. Creer en ellas y obedecerlas. Y hoy vamos a ver algo bien importante, hermanos. Porque no solamente somos parte del pueblo de Dios, ya hemos sido salvados y reconciliados, sino que la palabra de Dios nos dice que somos coherederos y copartícipes. Yo no sé si usted en este momento de su vida a nivel terrenal tenga herencia monetaria, física, yo no sé, pero tener herencia debe ser muy rico. Uno saber que uno no trabajó por algo y que esa herencia le toca a uno, porque alguien ya hizo el esfuerzo, llámese su papá, su mamá, sus abuelos, pero que a usted lleguen en este momento y le digan, mire, aquí hay esto, una herencia, usted la rechaza. No, usted dice, ve, yo ni la esperaba. Y resulta que nosotros no merecíamos ser coherederos y mucho menos ser copartícipes, pero ya lo somos. Y ahí es donde tenemos que ver, hermanos, y vamos a ver hoy dos puntos. Uno, que como herederos y copartícipes en Cristo, usted es administrador de la gracia. Somos administradores de la gracia. Hermanos, qué privilegio. Pero, hermanos, qué responsabilidad. Somos administradores de esa gracia. Y hay un segundo aspecto que el apóstol va a mostrarnos, y es que el Evangelio ya ha revelado, el Evangelio ya fue revelado. Eso es una bendición inmensa. El Evangelio ya revelado. Y eso son verdades, lo que vamos a ver hoy. Y miren lo que comienza diciendo el apóstol. Si somos coherederos y copartícipes en Cristo, entonces somos administradores. Administrador. Y ojo, esa es una labor permanente del nacido de nuevo, del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque usted tiene una información fundamental, que ya es fundamental e importante en su vida. Pero esa información, esa gracia que usted ya ha recibido de parte de Dios, ese don no merecido, lo necesitan todas y cada una de las personas que están a su alrededor. Todas y cada una de las personas que llegan a su vida. Todas y cada una de las personas que el Señor pone delante de usted. Y usted, en su caminar, se va a encontrar con personas idénticas a usted. Idénticas, ¿cómo? Que tienen una identidad
cristiana, que aman a Cristo. Y eso es maravilloso. ¿Podríamos nosotros entonces hacer acepción o desplazar y decir, es que no tiene la gracia? No, porque la obra es de Cristo. Miren, hermanos, les comparto. Esta mañana salí temprano nuevamente en el apartamento, ¿sí? Y salí a coger el transporte. Cuando de repente venía un hombre caminando por la autopista. Él es de su tez, su color es negro, más bien aporreadito. Ese hombre se llama Aníbal. Oremos por Aníbal. Y Aníbal viene caminando. Y él siempre se hace al lado de allá de la autopista, pero esta vez se hizo al lado de acá, o sea, me iba a encontrar de frente. Cuando él venía desde lejos, ya me vio, yo lo vi. Y él venía así, y entonces cuando se acercó, traía en su mano derecha una escoba. Traía una escoba. Y en su mano izquierda traía la Biblia. Entonces yo lo miré, yo ya lo conozco, porque en estos días compartí una arepa con él. Y entonces cogí y le dije, ¡hola! Entonces Aníbal me dijo, hermano, buenos días. Yo, buenos días, mijo, que el Señor lo bendiga. Y le pregunté, ¿usted para dónde va hoy otra vez? Y me dijo, para mi casa. Yo salí a las 5:30 de la mañana, o sea, era antes de las 6. Voy para mi casa. Qué bien, hombre, Aníbal. ¿Y esa escoba? No, es que vengo de barrer el frente de la iglesia. Vengo de barrer el frente de la iglesia. No ha llegado ningún hermano a la iglesia. Y este hombre madruga a barrer el frente de la iglesia. Y lleva la escoba. Y entonces, ¿para dónde vas? No, voy para la casa, para poderme bañar, porque el culto en mi iglesia comienza a las 8 de la mañana. Voy, me arreglo y me devuelvo para la iglesia. Hermanos, qué bendición no es uno iniciar el día viendo a una persona que ama a Cristo. Amén. No, es que es maravilloso. Y entonces el apóstol Pablo va a empezar a mostrarnos cómo es que el administrador de esa labor permanente, porque ha nacido de nuevo. Y dice, es que el apóstol Pablo no se llamó él solo, el Señor lo llamó. Y dice, por esta causa yo, Pablo, y dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, nos habla a nosotros, los que no éramos judíos. Y él dice, es que soy prisionero de Cristo. O sea, soy un soldado de Cristo. Soy un siervo. ¿Para quién? Para Cristo. El Señor usará a todos y cada uno de nosotros conforme Él quiere, pero lo va a usar. Y si usted ya recibió a Cristo, el Señor le ha dado mínimo un don. Usted tiene que identificar ese don, porque tiene que hacer uso de ese don espiritual. Si no lo ha identificado, lo tiene que empezar a identificar. Tiene que empezar a hacer algo en la obra, porque el Señor lo va a bendecir, porque Él no da nada en vano. No, hay un propósito. Y sigue diciendo el apóstol, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces hay un misterio. En ese momento había un misterio para las personas. El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, lo que estamos hablando es de la vida eterna. Hay un misterio que el Señor ya le reveló a usted. Ese es el misterio. Pero ojo, eso que usted ya sabe y que usted ha recibido a Cristo y que ya tiene una vida eterna, quiero decirle que hay personas que no han creído y que su destino final es de condenación. Es que lo que se está hablando aquí es de vida eterna. Su vida eterna como resultado de haber creído en Cristo. Pero usted tiene que preguntarse hoy, ¿hasta qué punto usted, como administrador de la gracia de Dios, se siente, como decía el apóstol Pablo, prisionero de Cristo? ¿Y cómo es un prisionero? Un prisionero es que está, sí, aprisionado, firme.
O sea, no me puedo ir para donde yo quiera. ¿Me voy para dónde? Para donde Cristo me lleve. ¿Qué hago? Lo que Cristo me manda. ¿Es una vida? Obviamente, cada uno tiene una vida personal, una vida secular donde desarrolla cosas, pero lo primero en sus vidas tiene que empezar a ser Cristo. Amén. Porque en la medida en que usted tiene eso claro, entonces hay yo cómo voy a vivir por Cristo, en Cristo y para Cristo. Solamente si tengo una relación con Él, no veo otra forma. Y el apóstol Pablo, en este momento, es que estaba preso. ¿Y por qué estaba preso? Por proclamar, por predicar el Evangelio. Entonces miren que siendo un privilegio, siendo una bendición, también hay consecuencias terrenales. También hay consecuencias terrenales. Y hay algo, hermanos, que tenemos que tener claro, y es que hay un enemigo. Hay enemigos, claro. Y Dios tiene un enemigo. Ese enemigo es el diablo. Y él hace una obra. Y ese personaje tiene un interés y tiene unos propósitos también. Propósitos del maligno: cerrar iglesias. Propósito del maligno: desmotivar. Propósito del maligno: apartar y separar, distraer. Eso es obra del maligno. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que empezar a mirar cómo es que yo estoy siendo administrador de lo que yo ya tengo. El apóstol Pablo tuvo tribulaciones, problemas y situaciones siempre, pero el apóstol Pablo no se dejó distraer, ni bajo la guardia. Pregúntese esta mañana, mi hermano: ¿soy yo buen administrador? ¿Soy yo buen administrador de compartir el Evangelio, de esa administración de la gracia, de ese don no merecido, recibido a través de Cristo, que usted ya lo recibió, porque usted ya recibió a Cristo? Amén. Hoy hay algo particular, y es que todas las personas que estamos en este lugar ya hemos recibido al Señor Jesucristo y creemos que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Milagros, ¿crees que el Señor Jesucristo es Dios? Amén. Que hay un proceso de obediencia, pero cada persona va en ese proceso de obediencia y de atención a lo que el Señor manda, porque usted o hace lo que el Señor le manda o no lo hace, pero que ya está claro en su mente. Eso es una bendición inmensa, porque entonces usted puede empezar a preguntarse: ven, ¿cómo es que yo voy a ser coheredero? Y no solamente coheredero, copartícipe. Y cuando hablamos de administración, entonces uno dice: ¿cómo es que vamos a ser medidos, revisados, como lo quieran llamar? El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, va a hablar dos cosas bien especiales para los administradores. Y va a hablar sobre lo que es un obrero aprobado. Pero no solamente el obrero aprobado, sino que también va a hablar del soldado de Cristo. ¿Es usted un soldado de Cristo? Es la pregunta que debe de hacerse. ¿Es usted un obrero aprobado? Y hay que mirar, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando miramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, miren, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y lo quiero invitar. Primera carta a Timoteo y segunda a Timoteo son cartas muy pequeñas, que es bueno y positivo que usted las mire, léalas. Y en la segunda dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano Jairo y Francisco, vengan, ustedes están aquí, no se vayan para ninguna parte, hermano, no, tranquilos. Me disculpan que los frene. Yo sé que hay algo en sus corazones, pero es mucho más importante la palabra de Dios, y yo creo que la necesitamos todos. Y si hay que esperar un momentico, ahorita esperamos. Amén. Gracias, muchachos. Y sigue diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sepa que va a sufrir penalidades. Lo vimos en la escuela dominical. Va a haber pruebas, que esas pruebas vienen de parte de Dios. ¿Y cómo es una prueba? Donde viene algo
Y usted, de acuerdo a ese discernimiento, usted tiene que preguntarse, vení, ¿esto agrada a Dios o no agrada? Porque yo soy soldado de Cristo. Y si soy un hijo de Dios, no lo hago. Soy administrador, soy buen soldado de Cristo. El hijo de Dios, el buen administrador, tiene que empezar a tener prioridades. Claro. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Lo demás, que espere. Primero, Cristo. Lo demás, que espere. Pero miren lo que sigue diciendo. Versículo 4 de 2 Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Entonces, el administrador de la gracia se tiene que tener una identidad, una prioridad y decir, aquí estoy, y sigo firme, me gozo en el Señor. Y cuando eso está firme a muchas cosas, hermanos, le vamos a decir que no, y no nos va a doler. Y a muchas cosas, usted como hijo de Dios le va a decir, a esto sí, y a que yo no, porque no agrada al Señor. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Sí, porque a veces no queremos escuchar lo que dice la palabra de Dios. En algún momento de nuestra vida, entonces, es que eso se lo dice, pero fulano, no, es que eso es para pelarlo, no. Y el apóstol le dice, considera lo que te digo, considera, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Pero no se queda ahí, porque sigue hablando de esos que son administradores, y le va a dar un calificativo, y lo va a llamar el obrero aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado terrenalmente? Es el que es eficiente, es el que llega temprano, es el que cumple con sus funciones. Un obrero, el que no tiene tachones, solamente tiene chulitos. Y en algún momento usted pudo haber sido empleado o es empleado en algún sitio, y usted dice, yo quiero ser un buen empleado. Y en algunos sitios dicen, el empleado del mes, y la gente que hace, esta foto le saca y la manda a toda la familia, vea, me eligieron como empleado del mes. Pero cuando miramos la obra en Cristo, entonces Él nos va a mostrar, la palabra nos va a mostrar algo importante, muy importante. Capítulo número 2 de 2 Timoteo, versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. El obrero aprobado no es contencioso. ¿Qué necesidad tiene de pelear? No pelee. No hablamos de mansedumbre. Entonces, es un fruto del Espíritu, es manso pero es peleón. Eso no, como que no cuadra, ¿cierto? Pero sigue diciendo, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el administrador de la gracia tiene que usar bien la palabra de verdad. Amén. Claro, es el manual establecido por Dios, es la guía para movernos en un mundo de contención, de lucha, de peleas. Entonces sí tenemos que darle valor a lo que el Señor nos da, que es su santa y bendita palabra. Es bueno que se pregunte cada uno, mi amado hermano y amigo, cómo va en su vida como administrador. O si de repente todavía no es administrador, empiece a hacerlo. De una u otra manera, hay personas a las cuales usted le ha compartido el Evangelio. Amén. De una u otra manera, usted aún con su testimonio ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. A veces uno llega y se sienta y se autoevalúa. Y uno dice, yo hice esto, dije aquello, miré de tal manera. Y solamente uno dice, Dios mío, perdona, me equivoqué. Pequé, Señor. Permíteme seguir haciendo las cosas bien. Que yo sea un verdadero administrador de la gracia. ¿Por qué? Porque es que ya soy coheredero, copartícipe. Ya no soy cualquiera. Pero hay un segundo aspecto que nos muestra la palabra de Dios, en donde el apóstol va a mostrar a la iglesia como un misterio.
pero ese misterio ya revelado. Es que aquí hay algo que es determinante, hermanos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no se habla de iglesia, se habla de pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero la iglesia era un misterio. ¿Cómo va a ser posible que personas inconversas, paganos, impíos, filisteos incircuncisos, como dice un pastor, fueran a tener oportunidad en el pueblo de Dios? ¿Cómo era posible que un pecador, adúltero, fornicario, borracho, marihuanero, atracador, ladrón, cualquier calificativo que quieran decir, pudiese tener oportunidad en el pueblo de Dios? Eso es una cosa tremenda. Y entonces dice, misterio que en otras generaciones, claro, no se había dado. Y dice, ¿cómo ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? Es que en el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, era un momento especial. Era casi que el comienzo en el desarrollo en el primer siglo de la iglesia. El pacto de la gracia, la dispensación de la gracia, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y murió por todos y cada uno de los que creemos en Él. Hoy, en el año 2024, estamos celebrando en esta iglesia la Cena del Señor. ¿Y por qué la celebramos? Porque creemos que Cristo vino, vivió, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Amén. Por eso celebramos la cena. Por eso nos congregamos los domingos, para alabar y glorificar el nombre del Señor, para edificarnos a través de su palabra. Pero eso fue revelado en su momento a esos apóstoles y los profetas. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. En versículo 6. Y ojo, porque aquí es donde hablan del misterio, el misterio revelado. ¿Sí? Nos hablan y dice que los gentiles, o sea, usted, porque usted no es judío, levante la mano quien era acá que sea judío. Ninguno. Entonces dice que los gentiles que hablan a ustedes son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces miren, ahí va una verdad. Coherederos, va una segunda, miembros del mismo cuerpo, va un tercero, copartícipes de la promesa. ¿En quién? En Cristo. Ahí van ya 4 verdades absolutas en Cristo Jesús, pero en medio es el Evangelio. Mire, este es un versículo hermoso, porque tiene 5 verdades, hermanos, que usted se las tiene que llevar, mire, acá, en el corazón, en la mente, que usted es ya heredero, es miembro del cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No, eso es maravilloso. Qué bendición que este tipo de cosas queden claras en su mente. Quiero decirle algo. El inicio de la iglesia es en Pentecostés. El Señor Jesucristo resucita, está con los discípulos y con las personas durante 40 días, pero desde el momento de la resurrección de Cristo hasta el tiempo de Pentecostés son 50 días. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo de Dios viene, se posa y Él mismo les dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder. Era necesario y fundamental que viniese el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y a partir de Pentecostés, en esos 50 días, inicia la iglesia. No es en otro tiempo. A través de la historia de la humanidad, hay algunos grupos que de pronto han dicho, no, es que la iglesia inició en tal fecha. Eso ya simplemente es mirarlo a través de la historia. Lo que hay es que mirarlo a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿La iglesia es de quién? De Cristo. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Es usted cristiano? Amén. Entonces usted es copartícipe y es heredero a través de Cristo.
es copartícipe y heredero a través de Cristo. Usted ya es miembro del mismo cuerpo, pero el medio utilizado por Dios es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El que le podemos decir a un hombre o a una mujer, a cualquier ser humano que posiblemente tiene una vida miserable, el Señor Jesucristo lo ama y que puede ser parte del pueblo de Dios y que su vida puede ser transformada a través de Cristo, a través de Cristo. Esta semana conocí unas personas de acá del municipio de Copacabana y me acerqué donde ellos porque necesitaba comprar algo y averiguar una cuestión, y les compartí el propósito de eso que vamos a hacer. Entonces les dije yo, es que el Evangelio es para las personas, para todos. El Señor nos permite compartir con habitantes de calle, con drogadictos. Entonces cogí y les dije, les quiero compartir el video de alguien, y cogí y les mostré el video de nuestro hermano Willington, de Willington. Entonces estas personas estaban la mamá, la mamá y 2 hijos. Entonces, cuando vieron el video, ¿sí? Entonces inmediatamente dijeron, velo, el Chicrichi, velo, el Cosby. A él le decían así, a Willy. Y entonces yo llegué y les mostré. Y entonces el muchacho dijo, ven, pero es que yo no he vuelto a ver a ese hombre. Yo no lo volví a ver. Él se mantenía en tal parte, sí, claro, el borrachito, el drogadicto, claro. Y entonces yo lo miré y le dije, y no lo voy a volver a ver. Mírelo. Y entonces ya quité y mostré el video donde nuestro hermano Willington, después de 1 año y medio, ya está más recuperado. Hermanos, quiero compartirles, esas personas se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar. Y esa muchacha decía, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Yo le dije, sí, amén. ¿Y entonces él dónde está? Le digo, trabajando. ¿Cómo que trabaja? Sí. Entonces dígale que venga. Con mucho gusto. Yo le digo que vaya. Pero esa es una obra en donde un hombre que estaba desechado y que no tenía oportunidad, a través de Cristo, el Señor ha bendecido su vida. Y va caminando. Y cuando dicen esas características de que somos coherederos, claro, hermanos, es que el Señor de 2 pueblos hizo uno. Ya no hay excepción, ya estamos incluidos. Somos miembros del mismo cuerpo, claro, estamos unidos a Cristo. ¿Está usted unido a Cristo? Porque si usted está unido a Cristo, le están hablando a usted y ya lo aceptaron. Copartícipes de la promesa, ya somos parte de esa esperanza. Ya no hay desesperanza, ya hay esa esperanza. Mejor dicho, ya nos podemos morir, ¿cierto? Nos podemos morir. Hernán se quedó muerto media hora. Ayer estaba hablando con Francisco y entonces Francisco dijo, no, lo que hay que hacer, pastor, es que tengamos un letrerito y se lo vamos a poner a Hernán, que diga, no me moleste, no me despierte, déjeme muerto. Porque cuando él perdió el conocimiento, nosotros fuimos y le dábamos cachetaditas así y le echábamos. Y él dice, yo no me di cuenta de nada. Entonces Francisco, de una forma muy jocosa, decía, no me despierte. Si yo estoy en la presencia del Señor. Amén. ¿Quién quisiera estar ya en la presencia del Señor? Levante la mano. Amén. Usted no. Tengo una carrera por terminar, dice Toñito. No, ojo, y no significa que no termine sus carreras profesionales, no, termínela. Pero sepa una cosa, hermano, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que el Señor viene por su iglesia, amén. Eso es lo que celebramos hoy. Mire, yo leo porciones como estas de la palabra de Dios y simplemente le tengo que pedir perdón al Señor, porque muchas veces nos equivocamos. Y saben una cosa, independientemente de lo que usted haga en la obra, si sea el pastor, o sea misionero, o no esté haciendo nada, sepa que hay un ser de maldad que está preparado para desmotivarlo a usted. No se deje desmotivar, siga. Así los ataques o lo que sea, venga donde venga, usted siga firme con el Señor. No se baje del bus, porque este viaje tiene un destino final y es el cielo. Amén.
es un destino final. Mis hermanos, pero hay algo bien importante, y es que el Evangelio ya es revelado. Mire, ya hay tres cosas que son importantísimas. El Evangelio ya es revelado. El Evangelio es predicado. ¿Qué se necesita? Que el Evangelio sea obedecido, seguido. Usted ya está compartiendo algo que ya fue revelado. La persona a la cual usted le comparte, el Señor hará la obra en él y tendrá que obedecer. Y si no, siga con el otro y siga con el otro. Cuando nosotros venimos a nuestra iglesia y vemos sillas vacías, yo no veo sillas vacías, yo veo esas oportunidades para compartirle a personas, porque afuera hay personas que no tienen a Cristo y necesitan saber lo que el Señor hoy nos ha permitido como iglesia conocer, aunque lo leemos permanentemente. Sepa entonces que ya somos salvados, sepa que ya hemos sido reconciliados por la obra redentora de Cristo, pero sepa también que somos coherederos y copartícipes en Cristo, que en Cristo estamos vivos, completos, unidos, somos salvos, que sin Cristo la persona está muerta, perdida, sin esperanza y tristemente condenados. Que el Evangelio de Cristo hay que predicarlo. Pídale al Señor que abra puertas y que le permita a usted compartir con personas, que usted vaya caminando y goces en el Señor y viva para Cristo. Amén. Somos coherederos y copartícipes en Cristo. Vamos a orar. Le pido el favor a Daniel que llame a su mamá. Y asimismo, luego vamos a tomar la cena del Señor. Le pido el favor a Doña Blanca y a Daniel que por favor pasen al frente. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana. Tu palabra ha sido predicada. Solamente tenemos palabras de agradecimiento, Señor. Nos has permitido, Señor, ser coherederos y copartícipes a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, sabiduría, Señor, para poder afrontar con valentía muchas situaciones que se vayan presentando en nuestro caminar como cristianos. Te amamos, Señor Jesús. Ayúdanos y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Permítenos, Señor, que seamos realmente verdaderos administradores de tu gracia, soldados tuyos, Señor, varones y mujeres aprobados, obreros aprobados por ti, Señor, que usamos bien tu palabra de verdad. Abre puertas para todos y cada uno de mis hermanos, para que puedan compartir tu santo evangelio. Y bendícenos, pues, conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.